Que Dios le bendiga a todos, amados hermanos, su hermano Ismael García Mota con cada uno de ustedes, amén. En este video quiero compartirles mi testimonio o parte de él, amén. Gloria al Señor. A veces como predicadores de la palabra, amén, como ministros de Dios, no acostumbramos mayormente. A veces soy de esa persona, amén, que casi no le gusta compartir su testimonio, porque a veces lo hago. Pero hay un momento que el Señor nos pone en el corazón, amén. Quizás el hacerlo para edificación de alguien, amén. Además de eso, a veces procuramos en todo ser ejemplo para otros, pero el Señor permite que compartamos el testimonio porque mucha gente está esperando escucharlo para bendición de sus almas, amén. Entonces, Jesucristo, el Hijo de Dios, Él siempre dijo: yo soy el Hijo de Dios, amén. Incluso en un momento los discípulos dijeron: tú das testimonio de ti mismo. Él dijo: no, pues yo no estoy solo. El testimonio es válido si dos personas lo dan, dos o tres. Entonces Él dijo: el Espíritu Santo está conmigo, el Padre está conmigo, somos dos y ambos damos testimonio, amén. Entonces los fariseos no entendían eso. Y Pablo también, leemos en la Biblia que Pablo también habló de su propio testimonio, de dónde él venía, de quién era él, amén. Y cuando esto se hace, no es para vanagloria de nosotros, no es para vanagloria de nosotros, esto es para edificación de los que oyen, amén. No sé si el video, gloria a Dios, se ve muy bien, pero yo espero que sea que se vea bien o no, la palabra le pueda llegar y le sea de gran bendición, amén. Gloria al Señor. Para comenzar, gloria al Señor, quiero leer una lectura que está en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 24, amén. Libro de Hechos, capítulo 20, versículo 24. Sabemos que este libro de Hechos es el libro que relata, es el libro en especial que relata cuando desciende el Espíritu Santo en Pentecostés, amén. Y la iglesia es donde comienza la iglesia de Jesucristo, amén. Donde comienza la predicación del Evangelio de Jesucristo. Gloria al Señor, porque los apóstoles fueron investidos por el poder de Dios. Entonces, en este libro de Hechos encontramos la historia de cómo se expandió la iglesia, cómo los discípulos de Jesucristo, los apóstoles, se esparcieron, fueron esparcidos predicando el Evangelio, amén. Hubo persecución contra ellos, etc. Y Pablo es uno de esos hombres que en el libro de Hechos se encuentra y se relata la palabra, capítulo 9 de Hechos, donde Pablo era un perseguidor de la iglesia y Pablo, como él mismo testifica luego en la Biblia, y pues Pablo, gloria al Señor Jesucristo, se convierte en un cristiano, un hombre predicador de la palabra, amén. Incluso es uno de los hombres, aleluya, que escribió más de los libros, fue uno de los que escribió más de los libros de, ¿cómo quiero decir? Que fue uno de los que escribió más que los otros apóstoles, escribió de los libros del Nuevo Testamento, amén. Él escribió unas 12 o 13 cartas aquí en el libro en el Nuevo Testamento, de Romano hasta Filemón, me parece que es, amén. Creo que Hebreo también, aunque no lo relata directamente el título, puede ser que haya sido escrito por él, amén, según vemos la forma de la escritura. Entonces, hermano, este hombre, Pablo, un hombre letrado que, como él mismo testifica también en la palabra, fue instruido en la ley más estricta de ese tiempo, amén. Era la ley de los fariseos. Fue instruido por Gamaliel, amén, un maestro de la ley de ese tiempo, amén, que se vivía conforme a la ley de Moisés. Entonces, este hombre no era cualquier hombre, un hombre letrado, un hombre sabio, sabía varios idiomas, como la misma palabra lo relata en el libro de Hechos, amén. Y Pablo no era cualquier hombre, un hombre que dependía, amén, era un hombre que se relacionaba con los gobernantes. Dice que cuando él se le apareció Jesucristo en el camino, capítulo 9 de Hechos, Pablo había recibido cartas de los sacerdotes, gente grande, amén, gloria al Señor, y iba a perseguir a los cristianos, amén, a encarcelarlos, porque en ese tiempo un profeta, un hombre de Dios, no era cualquier persona. Un profeta, un hombre de Dios, era más grande que un gobernante, podemos decir. Era un hombre que era respetado, aún los reyes lo consultaban, amén. Es quizá en este tiempo que no se le da mucha importancia, gloria al Señor, y aún hoy hay hombres de Dios que tienen que ser respetados por los gobernantes porque se conocen como siervos de Dios que han dado testimonio, amén. Entonces, para no perder mucho más tiempo, amén, con mi testimonio,
Hechos capítulo, es para no dejar la palabra a un lado en el testimonio, amén, sino para que el testimonio vaya conforme a la palabra, amén. Hechos capítulo 20, porque la palabra de Dios es nuestro fundamento en todo lo que hacemos. La Biblia dice que el que hable conforme a la palabra de Dios. Y este testimonio quiero que sea en todo conforme a la palabra de nuestro Dios, para edificación, no para dañar a nadie. Y esto no es para vanagloria ni para contienda, como enseña la Biblia, que nada hagamos por contienda ni vanagloria, sino para edificación de los que puedan ver este video. Amén. Gloria al Señor, y que le pueda interesar. Que Dios le bendiga. Hechos capítulo 20, versículo 24 dice de esta manera: en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como siempre leemos, amén. Pero de ninguna cosa, hablando Pablo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. De ninguna cosa hago caso, es decir, no me interesa nada de esta tierra. Yo no estimo preciosa mi vida, con tal, es decir, con un solo propósito, el acabar mi carrera, es decir, llegar al reino de los cielos. Ese es el propósito, hermano. Es decir, mi vida, yo menosprecio mi propia vida con tal de que yo pueda acabar la carrera de llegar al reino de los cielos, amén. Porque dice la Biblia que el que quiera salvar su vida aquí en esta tierra la perderá, dijo Jesucristo. Pero el que pierda su vida por causa de Cristo la hallará, él dijo, amén. Gloria al Señor. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, es decir, no con tristeza, con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús. El Señor es quien da los ministerios, amén. Dice, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios, amén. Por la gracia y por la misericordia de Dios, amén, soy siervo de Jesucristo, ministro la palabra, amén, constantemente. Ya tengo unos creo que 2 años ministrando la palabra, creo que más, no recuerdo bien. Gloria al Señor. Desde el principio del evangelio quise compartir el evangelio más en la iglesia directamente, ungido para el ministerio. Son unos como 2 años, amén. Me parece, creo que un poquito más, no he sacado bien la cuenta. Gloria al Señor Jesucristo. Y Pablo habla, dice que él no estima preciosa su vida. Yo puedo decir lo mismo, hermanos, amén. Por eso quiero usar esa lectura. Y también estaré usando Filipenses capítulo 3, que luego estaremos leyendo dentro de un momento, amén. Esa lectura la escojo, hermano, porque es la lectura que me ha dado el Espíritu Santo para hacer este testimonio. Yo no acostumbro ni siquiera a meditar en mi pasado. Para mí el pasado es como si no vivo para él, amén. Si no vivo aquí en el ahora, es por fe, amén. La fe es ahora, creyendo las promesas de nuestro Dios para el futuro. Pero el Señor, hoy estando ahí en mi cama hace un rato, amén, me levanté, estaba acostado, porque el Espíritu Santo me acosté y me recordó todas esas cosas que Él hizo conmigo, me recordó cómo Él trabajó conmigo, cómo Él me salvó, cómo Él vino trabajando en mi corazón, cómo Él me favoreció donde trabajé y todo, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Para gloria de Dios he estado constantemente todos esos 2 años en el ministerio. 1 o 2 años, no puedo decir la fecha directamente, pero 1 o 2 años me parece que es, y lo he tenido todos esos 2 años constantemente predicando el evangelio día por día, momento tras momento, buscando el rostro de Dios con todo el corazón, con todo el alma, predicando a Cristo, amén, aleluya. Y de una manera u otra hemos procurado llegar a alguien día por día, amén, gloria al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, mi nombre es Ismael García Mota, como dije al principio, amén, gloria al Señor Jesucristo. Vivo aquí en la Cumbre, calle Duarte, amén, en Los Multi, gloria al Señor, donde hay un grupo de gente que fueron rescatados de una tormenta una vez, y aquí nos regalaron una casa, gloria al Señor, aleluya. Y aquí, hermano, gloria al Señor Jesucristo, esto es en República Dominicana, y gloria al Señor Jesucristo. Eso es cerca de Villa Altagracia, entre Villa Altagracia y Piedra Blanca y el puerto, por aquí cerca, amén. Yo nací en República Dominicana, claro, pero en Piedra Blanca, Bonao.
para gloria de Dios. Pero eso no es, ¿verdad?, lo más importante, el testimonio de cómo vine a Cristo. Amén. Eso no es tanto importante ahora. Amén. Entonces, hermanos, yo hace unos 4 años atrás, en el 2016, si bien recuerdo, en el 10 de mayo, si no me equivoco, amén, acepté al Señor Jesucristo. Tenía unos 19 años, creo que no había cumplido todavía los 19 años, creo que todavía estaba en los 18, me faltaban unos meses para los 19, me parece, si no me equivoco, porque uno no conoce a veces la fecha bien, pero sí recuerdo que fue un 10 de mayo, me parece, gloria al Señor. Y así el Señor me recordaba así. Yo nunca me recuerdo de nada, y como le decía, yo no vivo pensando en mi pasado ni recordando el pasado, sino que el Señor me trajo todas esas cosas al corazón, recordándome lo que Él había hecho conmigo, el Espíritu Santo, amén, me recordó todas esas cosas y cómo Él trató conmigo, amén, gloria al Señor. Y entonces dije, Señor, si esto es tuyo, pues guíame a hacer este testimonio, amén. Pues yo no acostumbro a dar mi testimonio, y además se me hace difícil porque los testimonios siempre hay que estar dando detalles, siempre cada cosa. Y yo casi no me gustan, ¿verdad? En eso soy poco detallista. Siempre nos gusta mucho hablar de la palabra, me encanta la palabra de Dios más que nada. Pero el Señor me ha inquietado. Yo dije, si esto es tuyo, pues guíame a hacerlo. Y aún la palabra que tú quieres que yo dé, pues dímela, dame a conocer. Amén, Él me dio la cita bíblica. Entonces, hermano, luego de cuando yo dispuse a aceptar a Jesucristo, yo estaba en un trabajo, recuerdo que duré 1 año y 2 meses, gloria al Señor Jesucristo, en un trabajo en una finca, gloria al Señor, llamado Rancho Malibú, en la privada, Juan Adrián, gloria al Señor Jesucristo, aquí en República Dominicana. Y alabado sea Dios, yo duré ahí ese tiempo, yo sentía la necesidad de Dios, de buscar a Dios, amén. Yo decía al Señor, siempre hacía audios, así como un hombre impío, apartado de Dios, donde me escuchaba a mí mismo, siempre buscaba cosas filosóficas, psicológicas, siempre buscaba mucha información, siempre leía muchos libros, amén, me apasioné por la lectura, gloria al Señor Jesucristo, me encantaba estudiar. En ese trabajo yo trabajaba desde la mañana, gloria al Señor Jesucristo, diario, era alquilado, gloria al Señor, una finca, lo único que ganaban eran 5,000 pesos mensual, gloria al Señor Jesucristo, que no daban casi para nada, pero con eso yo lo que me interés era trabajar en ese tiempo con tal de lograr un mayor nivel luego, amén, y no me interesaba mucho el dinero en ese momento, sino más bien el lograr el aprender inglés, que estaba estudiando inglés, y también trabajar en un curso de computadora que estaba haciendo en Bonao, y también en ese tiempo yo vivía en la privada, calle Juan Adrián, y pues entonces también estaba estudiando los sábados en Prepara, gloria al Señor Jesucristo, y eran 4 cosas a la vez. Yo no tenía tiempo ni siquiera para estar casi con mi familia ni nada, amén. A las 3 estaba en un curso de inglés en Piedra Blanca, a las 3 salía del trabajo para el curso de inglés, de 3 a 4, llegaba como eso de las 6 al trabajo, seguía mi trabajo como siempre, gloria al Señor Jesucristo, y poderoso es el Señor. Entonces yo los sábados, que era mi día libre, únicamente un día libre el sábado, yo lo cogía para estudiar desde la mañana hasta las 3 de la tarde en el curso de Prepara, los sábados únicamente. Entonces los sábados, cuando salía de las 3 de la tarde, cogía para Bonao a hacer el curso de computadora, y llegaba en eso de casi la noche a la casa, amén. Y todos los demás días eran de trabajo en la finca donde estaba. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Entonces yo sentía la necesidad de buscar a Dios. Yo le decía al Señor, esta mente que tú me has dado, ¿es el mayor castigo, es el mayor regalo o es el mayor castigo? Es que analizo todas las cosas, y siempre me gustaba buscar cosas filosóficas, y yo analizaba toda la vida, analizaba el cielo, analizaba los árboles, todas las cosas. Yo decía, Señor, ¿este es el mayor regalo o este es el mayor castigo? Yo hablaba con Dios, aunque yo no conocía a Dios, yo hablaba con Dios. Porque recuerdo que en ese tiempo, como pueden haber muchas personas, amén, y yo sé que este testimonio va a ser de gran edificación para ellos. En ese tiempo yo oraba, amén, yo oraba como mi hermana mayor, bueno, sí, casi la mayor, antes de la mayor, ella era cristiana y me llevaba a la iglesia cuando pequeño. Mis padres una vez fueron cristianos, pero todos estaban apartados del Señor luego en ese tiempo ya. Y pues ya yo tenía temor de Dios. A los 13 años, recuerdo que desde los 13 años yo oraba a Dios, amén, y oraba a Dios, como he testificado en otros lugares, de que a Dios sacara a mi madre la quiniela, porque ella gastaba mucho dinero en eso, gloria al Señor. Y para gloria de Dios, hoy mi madre es cristiana, ella vino al evangelio antes que yo, mi padre también. Pero en ese tiempo yo tenía unos 17 años, en esos 17, luego cumplí 18, en ese lapso de 17 a 18, yo estaba en la búsqueda del Señor. Amén, la gente me invitaba a beber alcohol y cosas, los amigos, yo no quería, yo me quedaba en el trabajo mejor,
buscando edificarme. A veces leía la Biblia en Proverbios, que era lo que me entendía, porque era algo filosófico, amén. Es un libro que se entiende racionalmente y yo me gustaba lo racional, amén. Me gustaba razonar mucho, pensar mucho. Gloria al Todopoderoso. Entonces me vi con la necesidad de buscar al Señor, amén. Entonces desde la privada, yo recuerdo duré 1 año y 2 meses en ese trabajo, como dije anteriormente. Salí del trabajo, gloria al Señor, decidí dejar el trabajo, solamente ganaba 5,000 pesos. Gloria al Señor, vine a la cumbre, mis padres ya se habían aceptado a Cristo. Mi hermano Samuel también había aceptado a Cristo, había habido una transformación en él, aunque luego él se apartó, gloria al Señor Jesucristo. Poderoso el Señor. Y yo vine a la cumbre, hermanos, y comencé a ir a la iglesia. Dios intervino a través de un joven llamado Anthony, y él me llevó a la iglesia, a una iglesia, no donde se congregaba mi padre, sino más arriba, en otro lugar, amén. Y me llevó, gloria al Todopoderoso. Y cuando me llevó, recuerdo que él me habló un día la palabra, yo era cristiano, creo, me parece, sí, y me dijo en el libro de Eclesiastés, nunca olvido, donde dice: acuérdate, oh joven, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, en los cuales digan no tengo en ellos contentamiento. Amén. Entonces él me habló de esas cosas y a mí eso me penetró el corazón, como que wow, pero acuérdate, y yo me interesó mucho eso, amén. De ahí en adelante comencé a leer mucho el libro de Eclesiastés. Comencé a ir a la iglesia, me atracaron, él venía conmigo y mi hermano menor Jonathan, veníamos los tres por la autopista que quedaba un poco lejos la iglesia retirada. Y recuerdo que vinieron 3 motores, aleluya, y nos pasaron por el lado. Y yo inmediatamente los vi, yo vi como que era un engaño. Y le dije a los muchachos: vengan por aquí. Pero ellos no me escucharon y siguieron. Entonces yo cuando ellos siguieron, entonces uno de los motores se devolvió. Y yo, que estaba un poco más retirado de ellos, entonces sacó la pistola. Y yo, que tenía el celular en la mano, fue a mí que no me llegaron a apuntar directamente, podemos decir. Pero el que tenía la pistola vino donde mí, me quitó el celular ¿verdad? Y fue a mí casi que me quitó, porque a los otros no le hicieron casi nada. Es decir, el asunto era conmigo. Pero yo sentí un fuego desde los pies hasta la cabeza, como que me cubría, algo así. Y yo sentí temor, no por mi vida, sino por los 2 personas que estaban conmigo. Eso fue lo único que yo sentí. Realmente no podría decir que fue por misericordia mía, ni piedad mía, ni nada, sino que yo sentí como un calambre, un fuego, algo que me subió desde los pies hasta la cabeza. Y gloria al Señor Jesucristo. Y entonces yo tuve temor de que él le dio un tiro a esas dos personas que andan conmigo. Pero para gloria de Dios nada aconteció, sino que llegamos bien a la casa. A mí no me sorprendió, yo di gracias a Dios porque Él nos guardó, Él hizo misericordia. Yo dije: bueno, tú eres el que juzga justamente. Había estado leyendo en Romanos 8 en ese tiempo. Y yo dije: tú eres el que juzga justamente. Y nada me separará de tu amor. Amén. Entonces, gloria al Señor. Lo que quiero decir es que hubo gran oposición para que yo, al comenzar a ir a la iglesia, hubo gran oposición como para que yo no fuera a la iglesia, como para que yo no buscara a Dios. Los hermanos comenzaron a decirme: pero comienza a ir a la iglesia aquí, donde están tus padres y eso. Yo dije: no, porque mentira de Satanás, yo voy a seguir yendo a la iglesia y no me voy a retener. Bueno, hermanos, el asunto fue que yo seguí yendo a la iglesia, amén. Luego, en la iglesia donde se congregan mis padres, yo me convertí a Cristo. Ya yo había decidido, yo dije: cuando hagan el llamado, yo voy a pasar y voy a aceptar a Cristo. Y hicieron el llamado en donde la otra iglesia donde estaba, pero me retraí, no fui. Y luego un día aquí, donde mis padres se congregaban, sí acepté al Señor Jesucristo como hombre mayor. Gloria al Todopoderoso. Y bendito sea el Señor, con un pastor mayor aquí, pastor de mi pastora. Y gloria al Señor. Entonces de ahí en adelante comencé, aleluya, seguí asistiendo a la otra iglesia, no donde me convertí, donde están mis padres, sino seguí asistiendo a la otra iglesia. Hablé con la pastora si podía hacerlo así, y lo hice así. Y allí, gloria al Señor, entonces seguí, me dieron la doctrina, me bauticé. Fue un gran logro para mí el bautismo. Para mí fue un gran éxito, porque yo anhelaba ser bautizado. Inmediatamente supe que había que bautizarse. Comencé a escuchar los audios de Gigi Ávila. Me enseñaron muchísimo lo que era la oración. Comencé a orar con todo mi corazón. Amén. Aunque sí permanecí en malas costumbres, en cosas que todavía eran desagradables a Dios, porque todavía era nuevo creyente. Amén. Entonces, hermano, wow, se me está haciendo un poco largo el testimonio, amén. Pero lo estoy haciendo lo más resumidamente posible. Aunque yo no tenía planeado hablar esto en este testimonio, nada de esto. Fue como que vino. Yo tenía planeado hablar más del trabajo, de donde Dios me llevó realmente a trabajar. El asunto es que yo no tenía trabajo en ese tiempo, amén. Y escuché una lectura
donde dice que había una mujer viuda que ella dio lo único que tenía, dos blancas, una dracma en ese tiempo, y que ella dio lo único que tenía, hermano, y que Jesucristo vio más eso, que habían otros hombres, otras personas que tenían mucho dinero y daban de lo que les sobraba, y Jesucristo dijo que ella había dado más que lo que habían dado mucho. ¿Por qué? Porque lo que habían dado supuestamente mucho, daban de lo que les sobraba, no daban de su corazón. Y esta mujer dio lo único que tenía. Jesucristo vio más eso. Y yo dije, wow, yo nada más tenía 100 pesos en la cartera. Y eso fue lo único. Y yo dije, wow, si esa mujer hizo eso, yo también voy a hacer lo mismo. Porque yo lo que quiero es agradar a Dios. Y le entregué lo mejor que yo tenía a Dios, los 100 pesos que tenía, lo único. No pensé en si tenía que comer, no pensé en nada. No pensé en si Dios me iba a dar más. No, solamente yo dispuse mi corazón a darle lo mejor a Dios porque escuché esa lectura. Amén. Alabado sea Dios. Y hermano, el Señor en su misericordia, después de eso yo comencé a clamar por un trabajo. Recuerdo que como aprendí inglés, gloria al Señor, para gloria al Señor, me permitió trabajar una semana con unos coreanos que sabían inglés, ayudándolos, no por dinero, sino voluntariamente. Eso fue de bendición porque yo dije, era para un trabajo, me fuera de bendición. El asunto es, hermanos, que luego yo clamé con todo mi corazón por un trabajo. Aleluya. Recuerdo que el Señor me favoreció de una forma tal que estando de rodillas, gloria al Señor, cuando iba a trabajar con los coreanos me llamaron de inmediatamente estando de rodillas. Luego del trabajo, alabado sea Dios, con lágrimas fui a buscar ese trabajo a la capital, de aquí de donde estoy en la cumbre, y salí y le dije a mi padre con lágrimas, le dije que orara, hiciera una oración por mí. Cuando yo no tenía mucho entendimiento de nada, yo no conocía mucho la Biblia, yo no comencé a meditar en la Biblia, comencé a leerlas, pero yo no tenía mucho entendimiento de nada. Mi padre oró por mí con lágrimas, con tristeza en mi corazón me fui. Recuerdo que no había comido nada, me fui así sin comer nada ese día. Y donde el amigo mío que me ayudó a conseguir el trabajo, él fue quien en su casa me dio comida y nos fuimos en eso después de las 12, me parece que fue. El asunto, hermano, que Dios me favoreció tanto, yo oré mucho, yo no tenía dónde quedarme en la capital para trabajar, yo no tenía nada, aunque sí tenía familiares allí. Y yo, hermano, no tenía dinero tampoco, ni siquiera para el pasaje. Todo fue como, creo que cogí el dinero prestado. Sí, el dinero se lo que tomé a mi madre prestado fue, gloria al Señor. Hermano, y para mí era un tiempo difícil, estaba depresivo, amén, porque había estado me había enamorado, gloria al Señor, y pues la persona después, pues el asunto es que como que no me correspondía, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y pues le agradezco a Dios hoy, amén, porque yo sé que no era la voluntad de Dios, amén. Y Dios me libró, me ayudó, amén. No porque la persona era una sierva de Dios, una mujer, una muchacha de Dios, pero no era la que me convenía, ni yo a ella, amén. Y Dios lo hizo en su misericordia así, apartándome y ayudándome. Hermano, el asunto es que yo fui y ese mismo día, hermano, es increíble. Claro, yo había orado muchísimo, comencé a ayunar como nunca antes, porque yo no era cristiano, pero comencé a ayunar, comencé a orar muchísimo, conforme a los videos de Gigi Ávila, yo veía las enseñanzas de Gigi Ávila, me enseñaron muchísimo. Comencé con mi hermano Samuel a leer, recuerdo una vez, leíamos los salmos, en ese tiempo yo no sabía que los salmos eran tan importantes, fue luego después de un tiempo de estar en el trabajo que lo supe. Entonces, hermano, el asunto es que fue algo sorprendente. Dios me abrió puertas. Ya mi tío me aceptó en su casa por 3 meses. Me aceptó en su casa por 3 meses hasta que yo consiguiera un lugar donde estar, hermano. Y inmediatamente el Señor me favoreció en todo. Gloria al Señor. Me suplieron dinero para que yo pudiera pagárselo luego cuando cobrara el primer sueldo. Gloria al Señor Jesucristo, porque yo no tenía nada para nada y tenía que hacer cierta diligencia por el trabajo. Hermano, ese mismo día fui al trabajo, gloria al Señor, hice la entrevista, me la hicieron inmediatamente. Yo solamente fui, yo no tenía nada a mano. Fue algo tremendo. El Señor me favoreció en todo, hermano. Mi inglés, yo no lo estaba desarrollando en ese tiempo, amén. Yo había dejado el curso de inglés. Tenía como 4 niveles de inglés, casi como 5, 4. Gloria al Señor. El asunto es que, hermano, yo no estaba usando en ese tiempo, tenía temor y cosas, pero había estado leyendo un libro que no era en inglés, pero me había ayudado mucho para desarrollar como mi fluidez en comunicar y cosas. El asunto es que ellos me preguntaron todo eso, hice la entrevista, y me dieron un examen. El examen no me fue muy bien, pero me lo mandaron por un correo a mi propia casa para que yo lo hiciera en casa.
Allá cuando vi una muchacha, que esa muchacha yo dije, wow, pero esta muchacha, una mujer ya, ¿verdad? De 20 y pico de años, y hablaba como una americana. Yo dije, wow, esto me sorprendió, que me sentaron en una computadora ahí a hacer el examen, y yo cuando vi, wow, yo dije, wow, y para mí era como que estar en esa empresa, hermano, era algo tremendo. Y entonces sucedió que, aleluya, me llamaron por teléfono para la llamada que tenía que recibir. Todo salió bien, hermano, me contrataron ese mismo día, todo salió bien, aleluya. Luego me dijeron la fecha donde tenía que ir. Dije ahorita, ¿verdad?, que fue fue el día 10 de mayo que acepté a Cristo, 2016. Ya el 2017, eso fue en el 2017, entonces, un año después que ese trabajo lo conseguí, faltando 2 días para completar un año en el Evangelio, me parece que creo que fue que yo fui a la capital, que fui contratado, no recuerdo bien, pero fue ahí, amén. Y tenía un año ya en el Evangelio, pero todavía yo no tenía mucho entendimiento, no era un hombre espiritual, amén, era un hombre todavía muy natural, amén, todavía. Pero buscaba a Dios con todo mi corazón, comencé a dar tratado, a predicar conforme a los videos de Gigi Ávila, amén. Y hermanos, ¿sabe qué? Para gloria de Dios, Dios me favoreció en todo, con la entrevista, con la llamada, con todo, con el examen para el trabajo, y me contrataron inmediatamente el mismo día, hermano. Fue algo tremendo, todo, aleluya, en inglés. Y no digo esto para vanagloria, sino, hermano, porque es mi vida, amén. Es lo que Dios me ha permitido vivir en su misericordia. Yo no hoy estimo todo eso por basura, amén. El sueldo, hermano, fue mayor de lo que yo imaginaba. Inmediatamente, con pocos días allí, gané 4,000 y pico de pesos, porque ya que era un idioma inglés y era un idioma extranjero, cuando uno trabaja así, usando otro idioma, gana bien. Y recuerdo que lo primero, mi meta mayor para trabajar era yo poder dar el diezmo. Luego pregunté a mi padre qué era el diezmo y qué era la ofrenda, si era lo mismo. Él me enseñó, yo pude dar el diezmo, y mi anhelo era ese, dar el diezmo, dar lo mejor a Dios, porque desde que yo escuché esa lectura de la viuda, yo dije, wow, yo quiero dar lo mejor a Dios. Y también quería ayudar mucho a mis padres económicamente. Quizá ellos tenían ayuda de otra parte, pero yo quería hacerlo, siempre tenía ese anhelo de ayudar a mis padres. Entonces el Señor me lo concedió, inmediatamente saqué lo de Dios, de esos 4,000 pesos, saqué lo de mis padres, y también luego el siguiente sueldo, después de una quincena más creo que fue, gané unos 9,000 y pico de pesos. Luego el siguiente sueldo fue a la siguiente quincena como 11,000 y pico de pesos. Y hasta que llegué, porque era al principio y estaba en entrenamiento. Luego de un tiempo allá, me entregaron en 3 meses, me entregaron el seguro médico, todo. El asunto es, hermanos, que en ese trayecto del entrenamiento, todo parecía como que, wow, yo era el único como menos allí experimentado en el trabajo, en el inglés, todo. Y yo parecía el que iba a ser despedido principalmente. Pero, hermano, le puedo decir que Dios me favoreció de una forma tal que todos los demás casi fueron despedidos, quizás por una mala conducta, por su actitud, pero yo permanecí perseverante, siempre humilde, siempre escuchando a todos, siempre aprendiendo de todo. La empresa no era quizá una empresa quizá hablaban muy bien, para mí como cristiano, siempre hablaban muchas palabras deshonestas, muchas palabras inadecuadas. Y yo tenía que soportar todo eso, hermano. Todo lo que hablaban era de mucho dinero, porque se movía mucho dinero en esa empresa. Un empleado ganaba 30,000 hasta 50,000 pesos mensual. Yo en especial, después que ya me establecí bien, ganaba unos 30,000 pesos mensual, 15,000 pesos quincenal, hermano. Y pues simplemente duré 7 meses y 12 días en ese trabajo, amén, porque luego comencé a buscar a Dios con todo mi corazón. Comencé a estudiar la palabra de rodillas, amén, gloria al Señor Jesucristo. Y el Señor, alabado sea Dios, comenzó a tratar conmigo. Ya yo sentía la guianza del Espíritu Santo en todo. El Espíritu Santo me hablaba, yo sabía cuando me hablaba. Comencé entonces, hermano, a buscar a Dios con todo mi corazón en la empresa. Gloria al Señor Jesucristo. Y quiero decirle que, como le decía, todos fueron despedidos, casi todos fueron despedidos del grupo en el cual entrenan como 12. Solamente quedamos como 5, despidieron como 7, según el trayecto, el entrenamiento, todo eso, aun cuando nos establecieron ya. Hermano, porque todos tenían un defecto, una situación, amén, gloria eterno, perdón, hermano. Todas tenían algo que lo descalificaba. Y a mí, hermano, que parecía el que iban a despedir primero que todos, fue donde yo pude perseverar e incluso salí de la empresa, no porque me despidieron, sino porque yo mismo tomé la decisión de salir, amén.
porque me sentí el llamado al ministerio, amén. Y hablaba con Dios y decía, si tú quieres que yo esté aquí, aún en contra de tu voluntad, yo voy a estar aquí, pero sentí el llamado al ministerio, hermano. Y yo recuerdo que comencé a buscar a Dios con todo mi corazón, de rodillas, leyendo la palabra, orando, amén. Todavía estaba en debilidad en ciertas cosas en mi vida que no eran agradables a Dios, y yo quería dejar todo eso, amén. Recuerdo que tenía un año en el Evangelio, un año, ya en ese tiempo tenía un año, como un año y 3 meses. Comencé a buscar a Dios con todo mi corazón, entonces ya comencé a ayunar. El Espíritu Santo comenzó a guiarme a ayunar por 24 horas, sí. Me iba al trabajo en ayuno, era un trabajo de noche, gloria al Señor, y comenzaba, a veces comencé a irme al trabajo así sin comer, ayunar, gloria al Señor, trabajando en un computador, y ya usted sabe, usando la vista, eso gastaba mucha energía, pero aún así lo hacía. Y en el tiempo libre yo no me juntaba con los compañeros de trabajo, sino que me iba al baño, gloria al Señor, a orar, gloria al Todopoderoso. Y para mí fue bien difícil, amén. Recuerdo que hubieron ciertos compañeros de trabajo que en un momento dado me llamaron a preguntarme cosas acerca de la palabra, y pues eso me llamó a yo introducirme más en la palabra, porque me hablaban de cosas, ellos siendo impíos, que yo decía, pero yo nunca he leído de eso, yo no sé, yo no tenía mucho entendimiento de la palabra, y comencé a escudriñar mucho la palabra. Ahí fue cuando comencé a escudriñar mucho la palabra de rodillas, amén. Tuve una experiencia terrible en la cual un día sentía que el Espíritu Santo no me hablaba, que aunque entré en el baño y oraba no sentía a Dios, y entonces en el trabajo no podía trabajar ese día ni nada. Era una opresión terrible. Yo no sabía la opresión demoníaca que puede tener un siervo de Dios en ese tiempo. Yo no sabía nada de eso, amén. Luego cogí para acá, para donde vivo ahora, la Cumbre, y pues en la guagua una joven se montó donde yo estaba, en el asiento de adelante. No acostumbraba a montarme adelante, me acostumbraba a montar atrás, y ella se montó. Yo vi un demonio, pero yo no tenía entendimiento de que yo podía ver eso, no sabía, simplemente. Y la joven me estaba como seduciendo. El asunto es que yo fui influenciado por un demonio, y cuando yo vine aquí, para yo poder irme a la capital a volver a trabajar, mi pastora, que es mi pastora ahora, la pastora Milady Solano, ella no era mi pastora en ese tiempo, pero fue la persona que Dios usó llevándola a mi casa en ese tiempo, y yo sé que fue Dios que lo hizo. Y la llevó en el momento exacto, hermano. Y se me entró un dolor de estómago tremendo. Y la pastora oró por mí, fue como me pude levantar. Inmediatamente ya oró por mí, se fue ese peso, se fue ese dolor de estómago, pude irme al trabajo, pude hacer todo, amén. Gloria al Señor. Y yo no sabía nada de eso de la opresión. Y desde ese entonces, hermano, fue que ya me habló el valor de los salmos, y que tenía que leer los salmos, y que decir, soy lavado con la sangre de Cristo, me cubro con la sangre de Cristo. Esas son cosas, hermano, que quizá para mucha gente no tienen valor y cosas, pero yo en ese tiempo lo comencé a hacer como ella me dijo, y eso me dio gran resultado. Comencé de ese tiempo en adelante a leer mucho los salmos, a hablar de la sangre de Cristo, y eso me fortaleció muchísimo, me ayudó muchísimo, hermano. Y creo que en ese tiempo todavía ella no era mi pastora. Luego yo me cambié de congregación, porque también sentí, el Señor me habló en un momento dado que tenía que cambiarme de congregación a donde mis padres estaban. Me dio razones, gloria a Dios, lo cual aquí no lo voy a resaltar. Gloria al Señor Jesucristo. Y yo fui, hermano, y aquí fue donde Dios inmediatamente llego. El Señor comienza a prepararme en el ministerio como maestro de la palabra, alguien que me enseña la palabra, más que ser una persona que enseña escuela bíblica, una persona que pueda dar ejemplo, porque eso era nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro maestro por excelencia. Un maestro de la palabra no es alguien que da escuela bíblica únicamente. Un maestro de la palabra es alguien que es ejemplo en todas las áreas, en toda la manera, amén, de conducirse, amén, y que predique el evangelio como el Señor Jesucristo lo hacía, que procura liberación de los endemoniados, que procura la sanidad de los enfermos. Una gente, hermano, que busca a Dios con todo su corazón, en oración, en ayunos, amén. Alabado sea Dios. Y hermanos, el testimonio, 34 minutos, gloria al Señor. Hermanos, entonces, lo que quiero decir es que el Señor me mostraba ahorita hace un rato cómo Él me favoreció en toda la manera allí. Yo comencé a ganar un sueldo, hermano, que yo nunca en mi vida pensé ganar. Yo pensaba que iba a ganar quizá unos 20,000 pesos cuando entré en un trabajo, pero nunca pensé ganar unos 30,000 pesos. Hermano, yo nunca pensé, pude alquilar una casa en 5,000 pesos. Y aunque quise comprar nevera, estufa, cosas para prepararme, para casarme, esa era mi meta, pero nunca el Señor me lo permitió. Siempre que yo quería hacer algo, el Espíritu Santo me decía que no lo hiciera, porque ya el Espíritu Santo me estaba preparando y me estaba llamando al ministerio, y Él sabía que esa no era la voluntad de Él para conmigo, que yo estuviera en la capital en ese tiempo,
que él me iba a sacar de la capital. Y porque todo el que tiene un llamado al ministerio, hermano, siempre el Espíritu Santo, aún sin usted saber bien lo que está haciendo como nuevo creyente, es como que el Espíritu Santo lo guía. Y yo analizaba todo eso en mi corazón ahora, el Espíritu Santo me lo traía, cómo él me comenzó a guiar, cómo aún en la empresa. Recuerdo, hermano, que algo que yo nunca dejé de hacer en la empresa fue que yo recuerdo que la computadora que usábamos era de trabajo, pero había ciertos momentos que no había cliente a la disposición, de que había que atender por la computadora, y en ese momento la gente comenzaba, los compañeros comenzaban a buscar ciertas cosas, ellos aún perversidades, pero yo comencé a buscar la palabra de Dios, comencé a buscar historias bíblicas que yo no tenía mucho relacionamiento con la palabra, la leía pero no entendía, no sabía bien, comencé a buscar muchas historias bíblicas como la de Sansón, etcétera, y alabado sea Dios, la de Elías, comencé alabado sea Dios. También vi un día en la cafetería allá en esa empresa una película de exorcismo, amén, cosas así como católica, algo así, pero eso me llamó la atención y comencé a buscar acerca de eso en la computadora, y comencé a buscar acerca de Satanás, de los demonios, pero yo no estaba capacitado para buscar eso en ese tiempo, pero no sé, fue el Espíritu Santo quien intervino como para que yo supiera ciertas cosas, no sé, en ese tiempo yo no entendía nada, casi mente, hermano. Alabado sea Dios, el Señor obró de una forma tal que Él vino tratando conmigo allá en esa empresa. Yo nunca dejé de predicarle. Inmediatamente el Espíritu Santo comenzó a tratar conmigo. Yo entonces buscaba ya, siempre llevaba tratado en la guagua, en los carros que me montaba para ir al trabajo. Y comencé a pasar tratado en la gente, en la calle. Comencé, gloria al Señor Jesucristo, a llevar tratado a la empresa que no se permitía arriba. Pero ellos hacían ciertas cosas y yo decía, pues ¿por qué yo no puedo compartir la palabra? Comencé a llevar tratado y en un momento dado le compartí tratado, alabado sea Dios, y alabado sea el Señor Jesucristo. Comencé, hermanos, aleluya, a hacer lo que el Señor nos manda, a predicar el Evangelio de Jesucristo en ese momento entonces. Y le compartía por la computadora, también por los correos electrónicos, ya que ellos compartían otras cosas, aunque no se quería permitir, pero ellos lo compartían. Yo comencé a hacerlo también, a compartir el Evangelio a ellos por la computadora. De manera tal, hermano, que sentí el llamado al ministerio, luego dejé el trabajo, gloria al Señor Jesucristo, y hoy estimo por basura, como Pablo dice, todo lo que una vez tenía por ganancia. Hoy no parezco tener nada, para gloria a Dios, pero dice la Biblia que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que con su riqueza fueran enriquecidos. Hoy recuerdo que una revelación el Señor me mostró ser un libertador, amén, porque hoy me lleva a un centro, ya no estoy yendo, pero me llevaba a un centro de rehabilitación de adictos, donde llevaba la palabra para la liberación de esas almas. Y aunque no parezco tener nada, hermano, muchos han sido enriquecidos a través de mí, para gloria de Dios, Dios guiándome a enseñarles la palabra, a instruirle, amén. Gloria a Dios, gente por quienes oramos constantemente, Dios obra en su misericordia, amén. Aleluya, milagros que uno quizás no los ve, pero yo sé que Dios vive operando liberación en las almas, muchas cosas, amén. Y pues hasta ahora el Señor me ha estado guiando, ya tengo 4 años en el Evangelio, amén. Aleluya, estamos en el 2020, hoy estamos como a 23, creo, no recuerdo bien, del mes de 8 del 2020. Y pues tengo unos 4 años en el Evangelio. El 10 de mayo de este año 2020 fue que completé unos 4 años en el Evangelio. Y el Señor me ha estado guiando lo que es la guerra espiritual y cosas muy profundas en el Señor, para gloria de Él. Él me ha capacitado con el don de la enseñanza para enseñar su palabra, amén, aún espiritualmente, para gloria de su nombre. Me ha hecho madurar espiritualmente, amén, porque con todo mi corazón he buscado a Dios para gloria de su nombre. Él me ha guiado así en el ministerio. Cuando somos llamados al ministerio, Él mismo nos prepara, Él mismo nos aparta, Él mismo nos ayuda. Han habido grandes oposiciones en el ministerio, amén, grandes levantamientos de muchas maneras, amén. La gente, cuando nosotros somos llamados al ministerio, no quiere creer en nosotros, amén. Muchas veces piensan que no fue el Señor que nos llamó, pero nuestra perseverancia en creer y saber lo que Dios nos ha dicho es lo que nos va a dar a conocer al público de que realmente Dios nos llamó. Para finalizar, hermano, gloria al Señor, ya que el audio se ha hecho bien largo, el video, amén. Quizás hubiera dado todo con mucho más detalle, pero así el Señor me ha guiado y me ha ayudado, y pues gloria al Todopoderoso. A veces por eso es el asunto que no me gusta dar los testimonios, y porque no me gusta tampoco hablar mucho de mí mismo, me gusta hablar de Cristo, pero para gloria de Dios y para edificación de los que puedan ver este video, hermano, hago esto, amén, y porque siento la guianza del Espíritu en esto, amén. Y pues hay que dar muchos detalles en los testimonios, amén. Hay muchas cosas que le acontecen a uno en la vida, muchas experiencias, aún después que uno viene al Evangelio. Simplemente conté ahí brevemente parte de mi testimonio
Fue casi todo mi testimonio, pero resumido, amén. No sé si el Señor me guía en algún otro momento a hablar un poco más, amén, de estas cosas. Pero para finalizar, Filipenses capítulo 3 dice así, prosigo al blanco, hablando Pablo, dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros la misma cosa, y para vosotros es seguro. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ahí es que está la victoria, hermano, no confiar en la carne. Jesucristo dijo: velen y oren para que no caigan en tentación, porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Sean sobrios y velen, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si confía en su carne y en su corazón, le podrá engañar, amén, pero si confía en Dios, podrá estar firme, velando y orando, amén, haciendo su parte, lo que le corresponde a usted. Luego quizás estaré compartiendo otra parte de mi testimonio, ya que una parte de mi testimonio es cómo Dios me ha guiado en lo que es la meditación de la palabra, amén, y cómo Dios me introdujo a eso. Aleluya. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Entonces, por eso compartí mi testimonio y escogí esta lectura, porque mucha gente a veces piensa que nosotros somos siervos de Jesucristo y que nos hemos entregado completamente a la obra. Es porque una vez quizás no tuvimos nada, o porque quizás no tuvimos el privilegio de tener muchas cosas. Amén. Pero no, hermano, es porque hemos entendido que la riqueza verdadera está en Cristo, y porque hemos entendido, hermano, que aquí en esta tierra nada vale mucho. Gloria al Señor. Y cuando tú pones tu corazón en Cristo, pues ya tú no tienes tu corazón en eso, y Dios luego te entrega todas las cosas para bendición de tu vida. Dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidores de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ese es el versículo que quiero compartir, hermano, para finalizar, amén. Y quizá otro luego. Pero el asunto, hermano, que Pablo habla de su testimonio aquí y en otro lugar, en Gálatas creo también, amén, y él dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, amén. Es decir, todas esas cosas, amén. Otra parte de quizás el testimonio cuando trabajé en la empresa y todo, yo podía contársela, pero ahora ya no tengo el tiempo. Aleluya. El asunto es, hermano, que todas esas cosas nunca he tenido mi corazón en ella, amén. Hoy lo que soy es un siervo de Jesucristo, amén, y para gloria de su nombre lo soy, su gracia y su misericordia, y no hay cosa mejor que esto, amén. Y entonces el Señor te hace mayordomo de cosas, te entrega cosas como siervo para que tú las administres, no que sean tuyas, pero te lo pone todo a tu disposición, amén, como lo ha hecho conmigo hasta este momento. Y dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Jesucristo, de Cristo, la justicia que es de Dios por fe. Quizás luego yo tendré que hacer otro audio, amén, con esto, otro video, compartiendo un poco más de mi testimonio. Pero en especial, hermano, Pablo dice que todo lo estimó por basura, amén, y Pablo habla de su testimonio ahí. Por eso creo que es correcto también que yo pueda compartir un poco de mi testimonio, amén. Así que Dios le bendiga, hermano, que la paz de Dios sea con todos, amén, y que el Señor Jesucristo guarde sus corazones con su paz, amén, y su mente y su pensamiento, amén. Que Dios le bendiga a todos. Su hermano Ismael, compartan esta palabra con otro que le pueda hacer de bendición, amén, para gloria de Dios, no para gloria de los hombres, amén. Que Dios le bendiga a todos.